Y es que el presidente Donald Trump dice que los precios de la gasolina no están muy altos, pero al mismo tiempo el consumidor pues ha visto algo diferente, al menos en el último mes, siente algo completamente distinto en ese bolsillo. Los números lo respaldan y es que desde inicios del año la gasolina ha subido cerca de un 49%, pasando incluso de unos $2.75 por galón a más de $4.09, lo cual, señores, si estamos hablando de 3 meses, vamos a hablar de enero, febrero y marzo, es un salto muy fuerte en tan poco tiempo. Y por supuesto, el consumidor dice, presidente, se estarán bajando ligeramente los precios ahora, pero de que ha aumentado desde los inicios del año, claro que sí han aumentado. Y te hago una analogía, pues yo coloqué gasolina esta semana, por ejemplo, la coloqué en 3.99, exactamente, la gasolina, en 3.99 la económica. Y luego la vi más adelante en 3.75 y dije, oh, ¿por qué no la vi antes? Y la vi en una gasolinera que suele siempre estar mucho más alta, pero es lo que tú dices, o sea, todavía no está en ese precio, tampoco ha bajado, pero no está netamente barata. Y no solamente es el caso de la gasolina, también estamos hablando del diésel, porque se disparó de aproximadamente 3,50 a $6.65 por galón. Entonces, esto impacta directamente todo lo que tiene que ver con el transporte, con la logística, lo que son los precios reales que afectan al consumidor. Ahora, Trump tiene un punto técnico. En los últimos días hemos visto esa caída en unos 7 centavos por galón más o menos, tras ese anuncio del alto al fuego temporal que va a haber de 10 días con el conflicto en el estrecho de Hormuz, pero ese ajuste aún sigue siendo bastante marginal frente a una subida estructural que fue muy agresiva y fue muy rápida. Claro que sí. Entonces, entendemos el discurso propiamente del presidente que dice, ¿no? Están bajando, pero venimos propiamente de ver ese incremento en porcentaje bastante alto. Ayer Stephanie Torres venía acá, ella es analista política conservadora. Ella hablaba y decía que era un precio que los estadounidenses estábamos pagando para poder pues terminar con ese conflicto propiamente con Irán, un conflicto que a largo plazo, al ser un régimen, al ser un conflicto que va más allá del petróleo, por supuesto, era algo que tenía que darse. Decía ella, si no se dio en el pasado, no sabemos si se va a dar en el futuro. El momento de dar y de propiamente de manejar ese conflicto es ahora. Así que es como el presidente diciendo, ha bajado un poco, pero propiamente pues el consumidor, el estadounidense dice, sí, presidente, pero subió fuertemente, propiamente presionando ese presupuesto del individuo, ¿no? Y aquí entra esa parte política. Según la encuesta de Quinnipiac, 65% de los votantes responsabilizan al presidente, al menos en parte, por lo que ha sido ese aumento de precios, y por supuesto eso ya empieza a pesar. Totalmente, mira, y ahí la gráfica lo dice completamente, dice, ¿a quién culpan por el aumento de la gasolina? Según este dato o esta encuesta de Quinnipiac, el 65% están culpando al presidente Donald Trump por el aumento de la gasolina, 37% dice que mucho lo culpan y 28% dicen que algo, y un 32% no responsabilizan al presidente Donald Trump. Ahora, este dato es muy clave porque pues se conecta también con el tema de las elecciones. Por ejemplo, la aprobación del manejo económico está en 38% y mira que está muy similar a las personas que no le están dando la responsabilidad al presidente. Entonces, esto es uno de los niveles que tiene más bajo y que ha sido reconocido por diferentes fuentes republicanas, y eso históricamente tiene un impacto directo en los ciclos electorales. Además, el mercado energético sigue condicionando por todo el tema de la guerra, aunque obviamente vemos que hay unas treguas parciales. El conflicto con Irán sigue afectando esa demanda global y obviamente eso mantiene que los precios sigan elevados, que no veamos esa bajada a los precios que estaban antes del conflicto. O sea, no vamos a hablar ni siquiera de los precios del año pasado, a los precios pre-conflicto. Así mismo. Así que más allá del discurso político, ese tema de que el consumidor probablemente está confiando, ¿no? En que realmente hay una razón, o tal vez no la entenderá, pero sabrá de que al menos Estados Unidos ha mostrado un brazo fuerte en medio de esa negociación que ha tardado mucho más de lo que podríamos haber esperado probablemente con ese régimen de Irán. Pero el consumidor sigue viendo precios altos cada vez que va a la gasolinera y por supuesto eso le pesa. Es como el consumidor, así como ese Big Tech, ese
dueño de las grandes tecnológicas que Ujú. va a decir al presidente, nos está saliendo caro este tema de la energía, de lo que es el petróleo. También el consumidor dice, nos está saliendo caro el tema de la gasolina y por supuesto es lo que termina definiendo ese sentimiento del consumidor que hasta ahora ha sabido ser dentro de todo como esperanzado, diría yo, Resiliente. resiliente, porque claro, puedes tener un mercado accionario fuerte, pero si llenar el tanque cuesta casi el doble que hace unos meses, por 2 supuesto la meses, ni siquiera estamos percepción hablando, o sea, cambia. 2 meses, 1 mes y medio, más o menos. Y apenas tienen 7 días ese precio propiamente bajando. Totalmente, mira, y por eso yo me recuerdo que yo le hacía esa pregunta ayer a Stephanie Torres, que me encantó mucho la entrevista con ella, Mm. porque yo le decía, yo no sé si realmente el consumidor, o sea, la gente de a pie está entendiendo, porque la gente, pues tú puedes estar de acuerdo con lo que está pasando con Irán, tú puedes estar de acuerdo de que el régimen hay que ponerle un parado, de que hay que acabarlo, pero ese precio que dice Stephanie, que oye, hay que pagar el precio, realmente no todo el mundo está preparado para pagar el precio. No es que no lo quieras pagar, es que el bolsillo pues no aguanta poder pagarlo, o por lo menos no el de todos los americanos, y eso es lo que dice esta encuesta, porque también aquí yo creo que vemos que el riesgo es claro. Si el petróleo vuelve a subir por cualquier ruptura que suceda con las negociaciones, cualquier desacuerdo que puedan tener, esos precios podían volver a escalarse nuevamente rápidamente. Entonces, el mercado todavía sigue muy sensible a cualquier titular, pero el consumidor realmente sí está sintiendo ese impacto acumulado. Señores, como dice Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube una vez. ¿Qué es lo que baja? Ya ¿No? ni se ve. Ya ni se ve. La vamos a poner en corte comercial. Así que lo cierto es que esta narrativa está dividida. Vemos ese optimismo tan notable. O sea, este viernes, Raúl, vemos ese optimismo en el mercado bursátil, ya 2 máximos históricos en 2 días, pero también vemos esa presión inmensa. Y señores, ese ciudadano a pie que cada vez se toca la mano en el bolsillo y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo esto aguantará? Así que, por supuesto, puede sostenerse el optimismo en el mercado si a la final el bolsillo del consumidor, de ese inversionista también continúa bajo presión. Esperemos que podamos hacer eso mismo que está celebrando el mercado hoy día cuando vayamos a la gasolinera prontamente y celebremos esos precios bajos. Que sigan bajando. Lo cierto, señores, es que con eso breve pausa comercial, al regresar, señores, van a ser las 10 a.m. y va a ser el momento, por supuesto, de ver cómo ha abierto su jornada bursátil, señores, del día de hoy el mercado. Así que no se muevan.